Serie Que el amor de Dios esté en ti. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Al estudiante bíblico. Bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová está su delicia y su ley susurra día y noche. Por todas partes hay un interés cada vez mayor de un estudio bíblico más auténtico. Evangelistas como D.L. Moody han demostrado el poder de una predicación sacada directamente de la palabra de Dios e inspirada por la fe en el poder de la palabra. Cristianos sinceros preguntan: ¿por qué los ministros de hoy no predican de la misma manera, dando mayor énfasis a la palabra de Dios? Muchos jóvenes ministros salen del seminario teológico confesando que aprendieron muchas cosas, menos cómo estudiar la palabra y cómo despertar a otros a su estudio. En algunas de nuestras iglesias se empezó a dar ese entrenamiento a los ministros. Puede parecer cosa simple conseguir hombres que se aboquen a esa tarea. Ocurre, sin embargo, que muchas veces es difícil para las personas con estudio teológico volverse a la simplicidad y franqueza de la palabra de Dios, y esa franqueza es necesaria para mostrar a los más jóvenes la manera de convertir las Escrituras en la única fuente de su conocimiento e instrucción. En las actividades juveniles, Dios sea alabado, el estudio bíblico ha tenido un lugar prominente. Hay una oportunidad maravillosa, así como una gran necesidad de orientar esos estudios bíblicos de modo que produzcan muchas bendiciones en la vida de los estudiantes. Eso dará el lugar correcto a la palabra de Dios en el trabajo que hay que hacer para él. Veamos los principios en los cuales se fundamenta la búsqueda de más estudio bíblico. Solamente mediante la fidelidad a estos principios el estudio bíblico puede verdaderamente ser puesto en práctica. Primero, la palabra de Dios es la única revelación verdadera de la voluntad de Dios. Todas las afirmaciones humanas de la verdad divina, aunque correctas, son limitadas y tienen una medida de autoridad humana. En la palabra, la voz de Dios nos habla directamente. Todo hijo de Dios es llamado a una relación directa con el Padre por medio de la palabra. Como Dios revela todo su corazón y gracia en la palabra, su hijo puede, si lo recibe de Dios, conseguir toda la vida y poder de la palabra en su propio corazón y ser. Sabemos cuán pocos son los relatos de mensajes o acontecimientos de segunda mano verdaderamente fiables. Pocas personas relatan con precisión aquello que oyen. Todo cristiano tiene el derecho y el llamado de Dios a estar en comunicación directa con Él. En la palabra, Dios se revela a cada individuo. Segundo, la palabra de Dios es una palabra viva. Ella contiene el divino poder que da vida. La expresión humana de la verdad es muchas veces mera concesión o imagen de la verdad, despertando el interés de la mente y teniendo poca o ninguna eficacia. La verdad se vuelve eficaz por medio de la propia palabra de Dios, de su presencia y de su poder. Toda vida o espíritu crea para sí mismo una forma por la cual se manifiesta. Las palabras que Dios escogió para mostrar su divino pensamiento son inspiradas por Él, y la vida divina habita en ellas. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La palabra no fue inspirada solamente al ser transmitida. El Espíritu de Dios aún la inspira. Dios aún está en su palabra y con ella. Los cristianos, y especialmente los profesores cristianos, necesitan creer en esta verdad. Tercero,
Solamente Dios puede ser y ciertamente será el intérprete de su propia palabra. La verdad divina necesita de un maestro divino. El entendimiento espiritual de cosas espirituales puede venir solamente por medio del Espíritu Santo. La palabra es esencialmente diferente de todo entendimiento meramente humano e infinitamente más glorificada. Cuanto más profundo sea la convicción del carácter singular de la palabra, tanto más urgente será la necesidad de una enseñanza sobrenatural viniendo directamente de Dios, y mayores serán las bendiciones que son el gran propósito de la palabra. El alma será llevada a buscar al propio Dios y encontrarlo en el Espíritu Santo que habita en el corazón. Es por el Espíritu Santo que Dios entra en nuestra vida y se identifica con ella de un modo maravilloso. Cuando aguardamos al Espíritu y confiamos en Él, Él da sabiduría a nuestro corazón y a nuestras inclinaciones. La palabra leída y asimilada en actitud de oración se vuelve luz y vida en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Cuarto, la palabra entonces nos lleva a la comunión íntima con Dios, en una unidad de voluntad y vida. Dios en su palabra revela su corazón y su voluntad. En su ley y precepto revela aquello que quiere que hagamos. En su redención y sus promesas muestra lo que quiere hacer por nosotros. Cuando aceptamos la voluntad expresada en la palabra como del propio Dios y nos sometemos a ella para que la palabra obre en nosotros, aprendemos a conocer a Dios en su voluntad. Aprendemos a conocerlo por medio del poder por el cual Él obra en nosotros y por el cual su amor misericordioso es conocido. Y la palabra realiza el más alto propósito divino, que es llenarnos con la reverencia y la dependencia que viene de su divina presencia y proximidad. Nada menos debe ser nuestra meta y nuestra experiencia en todo el estudio bíblico. Recordemos esos 4 pensamientos y hagamos la aplicación práctica. En las Sagradas Escrituras tenemos las palabras que Dios profirió y por las cuales nos habla. Esas palabras son, en los días actuales, llenas de la vida de Dios. Dios está en ellas y hace que su presencia y poder se vuelvan conocidos a aquellos que en ella lo busquen. Aquellos que piden la enseñanza del Espíritu Santo que habita en nosotros y esperan en Él, el Espíritu revelará el poder y el significado espiritual de la palabra. Es por la palabra que se tiene diariamente la revelación de Dios y la comunión con Él. ¿Aprenderemos a aplicar esas verdades? Sabemos que la palabra siempre dice: busca a Dios, oye a Dios, espera en Dios, Dios hablará contigo, deja que Dios te enseñe. Todo lo que oímos sobre enseñanza y estudio bíblico debe llevarnos a lo siguiente: necesitamos ser y necesitamos ayudar a otros a ser personas para quienes la palabra jamás está separada del mismo Dios viviente. Necesitamos vivir como personas para las que Dios, que está en los cielos, habla todos los días y el día todo. Dios conoce las cosas de Dios y solamente el Espíritu que vive en mí me puede hacer conocer las cosas de Dios, comunicándolas a mi vida. Como Cristo es la palabra porque Él es Dios y tiene la vida de Dios, la palabra escrita solo me puede bendecir si por medio de ella la palabra viva me trae la vida de Dios. Como la vida está en Cristo y la vida es la luz de los hombres, solamente cuando yo tenga la vida de Cristo por medio de la palabra, tendré la luz del conocimiento de Dios. Ahora haz aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo: Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pedimos que nos animes a leer tu palabra y a deleitarnos más en ella y cumplirla cada día más para que te agrades más en nosotros. Creador maravilloso, así como formaste un mundo tan hermoso y me entretejiste en el vientre de mi madre, también te pido que crees en mí el deseo de conocer tu verdad y la comprensión de cómo vivirla. Sé que tu Espíritu Santo está sobre mí para ayudarme en este viaje, pero quiero complacerte y bendecirte por todas las formas en que me has bendecido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T,
gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1, 1 y 2. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23, 4. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbio 22, 24 y 25. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6, 14. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13, 20. Así que la fe es por el oír, y oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmos 112, 1. Para que seas irreprensible y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. San Lucas 11:28. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor de los justos conoce el camino
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor de los justos conoce el camino, mas la senda de los malos perecerá, perecerá, perecerá. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor de los justos conoce el camino, mas la senda de los malos perecerá, perecerá, perecerá. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.